Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Ciencias Jurídicas. Nos complace presentar Mecanismos de protección de los derechos humanos. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Historia. En 1945, la Carta de la Organización de Naciones Unidas proclama la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos, constituyéndose éste en uno de los propósitos de la ONU. Como una respuesta a la afirmación de este propósito de respeto y promoción de los derechos humanos, y como primer paso en el programa de la Carta Internacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, mediante resolución de la Asamblea General número 217, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, colocando a los derechos humanos al lado del principio de soberanía de los Estados. Esto significó la transformación del derecho internacional clásico, concebido por y para Estados, produciendo una erosión y relativización del principio de soberanía. Así, por ser soberanos los Estados, van a asumir obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto de la sociedad en su conjunto. En efecto, como las disposiciones de la Carta establecen obligaciones jurídicas para los Estados y la organización en sí, se va a desarrollar progresivamente una serie de cambios del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos enumera y define los más importantes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, no determina ningún derecho de reclamación de los particulares ante instancias internacionales, ni establece ningún otro mecanismo jurídico de control. Ante esta situación, los órganos de las Naciones Unidas van a asumir una serie de roles en materia de promoción y protección de derechos humanos, sobre todo la Asamblea General, la Secretaría General y el ECOSOC. Es este último el que va a dar lugar a toda una red de protección y promoción de derechos humanos a partir de una serie de resoluciones emitidas en la materia. ECOSOC, Consejo Económico y Social. ¿Qué es la ONU y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos? ONU, Organización de las Naciones Unidas. En relación con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que nace en el seno de la ONU, de la que son miembros casi todos los estados del mundo. Este sistema consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. El término universal procede de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e indica que estos derechos son propios de todas las personas por igual, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo. La ONU, organización internacional, única en la historia, actualmente integrada por 193 miembros, es la exponente por antonomasia de las fortalezas, los retos y las contradicciones de la comunidad internacional, siendo el foro intergubernamental con mayor capacidad de decisión y más recursos de la historia contemporánea. La ONU fue creada el 24 de octubre de 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, ratificada por 50 estados y aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Dicha carta señala como meta principal de la ONU mantener la paz mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva, fomentando las relaciones de amistad entre las naciones y promoviendo el progreso social, la mejora de nivel de vida y el respeto de los derechos humanos. La preocupación capital de la ONU al momento de su formación fue el mantenimiento de la paz y la seguridad, así como la hermandad entre los pueblos del planeta.
En razón de ello, asumió tempranamente la necesidad de desarrollar instrumentos que garantizaran la plena vigencia de esos principios y tuvieran como sujeto de protección central a las personas, siendo uno de los primeros pasos en su evolución la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue una afirmación de buenas intenciones emitida voluntariamente por los Estados, no un documento que obligara a estos jurídicamente ni que tuviera carácter vinculante. Por esto mismo, el cambio que se ha dado de tal concepción inicial a su actual sentido es una de las más notables revoluciones en la historia de la sociedad y de las ideas contemporáneas, un cambio que ha transcurrido y contribuido a salvar y proteger la vida de millones de personas. ¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal, para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. ¿Qué derechos reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce 30 derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. La Declaración contiene estos 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la Declaración sigue siendo un documento vivo. Es el documento más traducido del mundo. Composición de la ONU. Según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, la ONU está formada por 6 órganos principales. La Asamblea General. Esta está integrada por los 193 Estados miembros de la ONU. Es el principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de todas las Naciones Unidas. Cuenta con el Consejo de Seguridad. La Carta de la ONU señala como su máxima instancia de representación a la Asamblea General y como el órgano encargado de velar por la paz y seguridad entre las naciones al Consejo de Seguridad. Está formado por 15 Estados miembros, 5 permanentes de acuerdo con lo establecido en la Carta y 10 electos cada 2 años con un criterio de equidad en la representación regional. El Consejo de Administración Fiduciaria, creado como el órgano de supervisión del régimen internacional de administración tributaria, régimen que buscaba lograr la libre determinación o independencia de los territorios que aún no eran autónomos al momento de la creación de la ONU, mediante la instauración de un gobierno propio o la unión con países independientes. Este órgano, de acuerdo con la Carta de la ONU, estaba constituido por los 5 permanentes del Consejo de Seguridad. Actualmente el CAF se encuentra inactivo dado por los territorios de fideicomiso. Ha alcanzado ese objetivo, pero puede reunirse si lo considera necesario. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU. Tiene 2 funciones principales, la contenciosa y la consultiva. En su función contenciosa, la Corte Internacional de Justicia busca resolver litigios por controversias jurídicas entre los Estados parte o por cualquiera de los asuntos previstos en las Cartas de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. En su función consultiva, opina sobre cuestiones jurídicas formuladas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad u otros órganos de la ONU,
con permiso de la Asamblea General siempre que tales cuestiones correspondan al ámbito de sus actividades. El Consejo Económico y Social es el órgano que coordina la labor económica y social de la ONU y de las instituciones y organismos especializados que la integran. Puede iniciar estudios e informes sobre asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo o sanitario, o sobre otros temas conexos y dirigir recomendaciones al respecto a la Asamblea General, a los miembros de la ONU y a sus demás órganos a fin de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el cumplimiento en la práctica de estos principios. Está formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea General, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. Son designados con un criterio de equidad en la representación geográfica. La Secretaría es el órgano administrativo de la ONU. Entre sus funciones está el de auxiliar a los principales órganos de la ONU administrando los programas y políticas que éstos elaboran. Así, administran operaciones de mantenimiento de la paz, es mediadora en controversias internacionales, examina tendencias y problemas económicos y sociales y prepara estudios sobre derechos humanos y desarrollo sostenible, entre otras cosas. A continuación, hablaremos sobre el Sistema Convencional de las Naciones Unidas. Este sistema convencional está conformado por numerosas convenciones y sus respectivos órganos, creados para vigilar el cumplimiento de los distintos tratados de derechos humanos. Estos órganos, llamados comités, son 9, y mencionaré los diferentes convenios y cada órgano respectivo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el Comité de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes con el Comité contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño con el Comité de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares con el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por último la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas con el Comité contra las Desapariciones Forzadas. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado unánimemente el 19 de diciembre del año 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976, luego de la ratificación o adhesión de 35 estados. Todo el catálogo de derechos enumerados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos contempla derechos que no fueron establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los siguientes: el derecho a no ser encarcelado por deudas, el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas con humanidad y garantizando el respeto a su dignidad, y el derecho de todo niño a una nacionalidad. Por otro lado, determinados derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos no fueron incluidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como los que son el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad privada y el derecho al asilo. Específicamente, el derecho a la propiedad privada no se incluyó en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos porque los diferentes bloques políticos e ideológicos que conformaban la ONU en aquel momento no pudieron ponerse de acuerdo sobre la definición y el alcance de este derecho. Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no establece una protección específica al derecho de la educación. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Este pacto contiene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales mucho mayor al establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entre los derechos contemplados está el derecho al trabajo, al disfrute de condiciones de trabajo justas y favorables, a la seguridad social, a la protección de la familia, a gozar de un adecuado nivel de vida, a la educación y a gozar de una vida cultural. Esos derechos no son simplemente descritos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que son descritos y definidos y generalmente establecen los pasos que los Estados deben cumplir para lograr su adecuación e implementación. Sin embargo, si se compara la redacción del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con la de la Carta Social Europea, se pueden observar que estos, si bien cubre una amplia gama de derechos, adolece tener una redacción muy vaga y genérica. Así, por ejemplo, mientras la Carta Social Europea utiliza 3 artículos para referirse al derecho de la seguridad social, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales solo hace una breve enumeración de las disposiciones relativas en este derecho. Entre las convenciones de carácter específico encontramos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, cuya dirección está a cargo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. La Convención para la Discriminación Racial fue adoptada el 21 de diciembre del año de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969. El antecedente inmediato de esta convención lo podemos encontrar en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, proclamada el 20 de noviembre del año de 1963. Esta convención define la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga el objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera pública. Asimismo, establece que los estados parte se comprometen en enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que contengan como consecuencia la creación de la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista, así como a no participar en ningún acto o práctica de discriminación racial y a prohibir y poner término a toda la discriminación racial por parte de cualquier individuo, grupo u organización. Además, tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyo comité encargado es el Comité contra la Tortura, y este se le conoce como la Convención contra la Tortura. Como antecedente a esta convención se puede mencionar la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención contra la Tortura fue adoptada el 10 de diciembre del año de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Esta convención aporta un elemento nuevo de pertenencia particular para la lucha de la ONU contra la tortura, al prever la posibilidad de que se realice una investigación internacional cuando se tenga información fundada sobre prácticas sistemáticas de tortura en el territorio de Estados parte de esta convención. Otras disposiciones de esta convención establecen la obligación de los Estados parte de adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción. De la misma forma, se establece que no se pueden invocar circunstancias excepcionales de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Finalmente, señala que la obediencia debida no puede ser una justificación válida de la comisión de actos de tortura. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención para los Derechos del Niño fue adoptada el 20 de noviembre del año de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Ese instrumento reconoce que en todos los estados del mundo existen niños viviendo en condiciones inadecuadas y que estos niños merecen una especial atención. La Convención sobre los Derechos del Niño busca tomar en consideración las diferentes realidades culturales, sociales, económicas y políticas de los estados,
de forma tal que cada una pueda determinar las medidas de implementación que sean compatibles con su propia estructura. Para lograr este propósito, dicha convención plantea la existencia de 4 principios generales. Estos orientan la interpretación de dicha convención y el establecimiento de los programas de implementación. Los principios generales son la no discriminación, artículo 2, el interés superior del niño, artículo 3, derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo, artículo 6, y la formación del juicio del niño en el artículo número 12. De entre los principales derechos protegidos en la Convención de los Derechos del Niño se encuentra el derecho a la vida, al nombre y la nacionalidad desde su nacimiento, a no ser separada de sus padres, salvo que las autoridades competentes lo determinen en función del bienestar del niño, y a la reunión familiar, a la protección contra los daños mentales o físicos, a la protección especial en caso de discapacidad, a la educación primaria y gratuita y obligatoria, al disfrute del tiempo libre para descansar y jugar, a la protección contra la explotación económica y el trabajo que intervenga contra la educación o salud, a la protección contra el tráfico ilícito de drogas, a ser ubicados en celdas separadas de los adultos en caso de detención, a que la pena de muerte no sea impuesta a aquellos que cometieran los crímenes antes de los 18 años de edad, a que ningún niño menor de 15 años tome parte en las hostilidades en un conflicto armado, a que los niños pertenezcan a minorías étnicas o población indígena, que tengan derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión y lenguaje. El 25 de mayo del año 2000 fueron adoptados 2 protocolos facultativos: el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Esta convención fue adoptada el 8 de diciembre de 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 2003. El rol que la OIT ha tenido como órgano protector de los derechos de los trabajadores migratorios ha sido importante. Si bien este tema ya había sido abordado por esta organización en el Convenio número 97 de 1949 y en el Convenio número 143 de 1975. Es a comienzos de 1970 cuando la preocupación por los trabajadores migratorios entra a la esfera de la ONU. En 1972, el ECOSOC, mediante su resolución número 1706, llamó la atención acerca del transporte ilegal de trabajadores a ciertos estados europeos y de la explotación de trabajadores en algunos estados del África. Los trabajadores migratorios no son nuevos en la historia de la humanidad, pero durante el siglo XX ha habido más trabajadores migratorios que en cualquier otro periodo. Clasificación de trabajadores. La Convención distingue entre trabajadores fronterizos, trabajadores estacionarios, trabajadores de embarcaciones que pertenecen a un estado del que no son nacionales, trabajadores que laboran en plataformas o instalaciones ubicadas en el mar, trabajadores itinerantes, empleados que migran para una obra determinada y trabajadores por cuenta propia. Importante es también señalar que la Convención establece reglas para el reclutamiento y para el retorno a sus estados de origen. Esta convención está vigilada por el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Convención CEDAW fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Consta de un preámbulo y 30 artículos y establece una agenda para el desarrollo de acciones locales para erradicar dicha discriminación.
Esta convención define la discriminación contra la mujer en su artículo 2 como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, y de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Esta convención establece una serie de obligaciones hacia los Estados parte para tomar medidas orientadas a erradicar la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Estas medidas incluyen la incorporación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en los sistemas legales internos, la derogación de todas las normas discriminatorias y la aprobación de otras que prohíban la discriminación contra la mujer, y el establecimiento de tribunales e instituciones públicas que aseguren a las mujeres una efectiva protección contra la discriminación. Esta convención está vigilada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se adoptó el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Esta convención cuenta con 50 artículos. Tiene como propósito fundamental promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como velar por el respeto de su inherente dignidad. La Convención tiene también como tarea fundamental adaptar las normas pertinentes de los tratados de derechos humanos existentes al contexto de la discapacidad. Esto significa, más allá de reiterar el reconocimiento de derechos que ya establecen dichos tratados, uno de los objetivos primordiales de la Convención es establecer mecanismos para garantizar el ejercicio de dichos derechos por parte de las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades que el resto de personas. Por ello, se le considera un complemento de los tratados internacionales ya vigentes sobre los derechos humanos, adaptándolos al contexto específico de la discapacidad. La Convención representa, además, un cambio importante en la manera de atender la discapacidad, pues abandona el enfoque médico-asistencial en favor del modelo social o de los derechos humanos. Esta convención está vigilada por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se adoptó el 20 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Esta convención, que cuenta con 45 artículos y define como desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Uno de los aportes de la Convención
es la consagración del derecho a la verdad en el artículo 24.2. Dicha norma dispone que cada víctima tenga el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. El órgano de control de esta convención es el Comité contra la Desaparición Forzada. Dicho comité, integrada por 10 expertos independientes, monitorea la convención a través de todos los mecanismos de control previstos: informes periódicos, investigaciones de oficio, denuncias individuales y quejas interestatales. No todos los comités tienen las mismas funciones, sino que depende de lo que esté establecido en el convenio que vigilan, en un protocolo adicional o en sus normas internas. De esta manera, como puede verse en el cuadro, se puede observar los órganos que apoyan a las convenciones antes mencionadas, es decir, quienes presentan informes periódicos, denuncias individuales, denuncias estatales, investigaciones de oficio u observaciones generales. Sistema de informes de los Estados parte. Adopción de observaciones y recomendaciones generales. Todos los comités, en virtud de la competencia para examinar informes y emitir observaciones finales, pueden, a partir del examen de los informes y de la información transmitida por los Estados parte, adoptar observaciones y recomendaciones generales que interpretan las disposiciones de los pactos y aclaran el alcance de las obligaciones de los Estados parte en virtud de estos. Las observaciones generales de los comités, lejos de contradecirse o repetir posiciones, se complementan de manera armónica. Investigaciones de oficio. Cuando los comités reciban información fiable que, a su juicio, parezca indicar que un Estado parte viene realizando una práctica grave o sistemática de violaciones de derechos consagrados en los convenios, podrán abrir una investigación contra dicho Estado e invitarán a ese Estado a cooperar en el examen de la información y a presentar observaciones respecto de la información recibida. Teniendo en cuenta la información proporcionada por el Estado parte, los comités podrán designar a uno o varios de sus miembros para que proceda a realizar una investigación confidencial que podría incluir una visita al territorio del Estado para que luego de ella se informe a los comités. Atención de comunicaciones individuales. Este mecanismo permite que un individuo presente ante un comité una comunicación en la que se alegue que el Estado ha incurrido en una violación de los derechos consagrados en el convenio respectivo contra un individuo sujeto de la jurisdicción. El objeto de la comunicación es obtener un dictamen u opinión del comité, en el que se pronuncie sobre si ha habido o no violación de derechos, con el fin de obtener una reparación del Estado infractor. Quejas interestatales. El procedimiento de quejas interestatales consiste en la remisión de una comunicación de un Estado parte en la que alega que otro Estado parte no está cumpliendo con las obligaciones establecidas en el tratado respectivo. El sistema extraconvencional. Adicionalmente a los órganos de control de los tratados de derechos humanos de la ONU, existen otras instituciones y procedimientos destinados a la protección de derechos humanos, basados en la Carta de la ONU. Este es el caso de los procedimientos especiales monitoreados por el Consejo de Derechos Humanos.
la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. La Comisión fue un órgano subsidiario del ECOSOC y el foro más importante del mundo en materia de derechos humanos hasta el 2003. Dicho órgano fue creado en 1946 en aplicación de la disposición de la Carta de la ONU para establecer la estructura jurídica e internacional que protege los derechos y libertades fundamentales. Posteriormente, ha ido ampliando su mandato inicial para ocuparse de toda la problemática de los derechos humanos. Esta comisión se creó con un triple propósito: formular una declaración de derechos humanos, adoptar un pacto de derechos humanos, instrumento jurídico vinculante, y establecer medidas para que la puesta en práctica de los derechos reconocidos en la Declaración y el Pacto. De estos tres propósitos, solo el primero fue concebido, cuando el 10 de diciembre de 1948 se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, gracias a la labor conjunta de la Comisión y la Subcomisión. Los demás objetivos tuvieron que esperar algunos años, así con la dicha declaración como base. Entre 1948 y 1966, la Comisión concentró sus fuerzas en fijar estándares y elaborar el proyecto de un impresionante cuerpo de normas sobre derecho internacional de los derechos humanos. Mecanismos de control. En el marco del Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, la Comisión y hoy el Consejo fue la principal encargada de la conducción de los mecanismos extraconvencionales de control. Estos mecanismos tienen como característica no haber sido creados directamente por tratados internacionales, sino derivar de las competencias generales de la ONU en materia de derechos humanos. Los mecanismos extraconvencionales implican procedimientos que establecen órganos de control con miras a vigilar y examinar posibles violaciones a los derechos humanos fuera del marco convencional. Estos procedimientos han sido creados en virtud de 2 resoluciones del ECOSOC y se han desarrollado en el ámbito de competencias de la Comisión y de la Subcomisión. Ambos procedimientos establecen órganos subsidiarios con procedimientos de investigación que compilan y analizan información sobre una determinada situación de graves violaciones de derechos humanos. Estos órganos pueden ser unipersonales, un relator especial, un representante enviado o un experto, o pueden ser órganos colectivos donde existe un grupo de trabajo, comité ad hoc, están integrados por expertos independientes. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema constituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido alguna violación de sus derechos humanos por parte del Estado. Además, este sistema está compuesto por 2 órganos: por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales monitorean el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos con las obligaciones contraídas. ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, creado en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA. La Comisión está integrada por 7 miembros independientes, expertos en derechos humanos que no representan a ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Además, una Secretaría Ejecutiva Permanente con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, le da apoyo profesional, técnico y administrativo a la Comisión. ¿Qué es la OEA? Es una organización que reúne a los 35 países independientes de las Américas, que tiene como propósitos afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, entre otros propósitos más. Además, la OEA utiliza 4 pilares fundamentales para llevar a cabo sus objetivos. Estos son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, asimismo el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana,
que se encuentra entre los principios básicos de la OEA. ¿Cuáles son los Estados miembros de la OEA? Son 35 Estados miembros de la OEA. Entre ellos está Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, El Salvador, Chile, Colombia, entre otros. ¿Cuál es la función de la Comisión? La función de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. La Comisión ejerce esta función a través de la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, y también la preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país o sobre una temática particular, la adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las peticiones individuales que examina la Comisión pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos. ¿Contra quién puedo presentar una petición por violación de derechos humanos? La denuncia debe ser presentada contra uno o más Estados miembros de la OEA, que se considere que han violado los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. ¿Puede la Comisión determinar la responsabilidad de una persona? No. La Comisión no tiene competencia para atribuir la responsabilidad individual. Es decir, no puede determinar si una persona es culpable o no. La Comisión solamente puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA. ¿Qué resultados puedo esperar si interpongo una petición por violación de derechos humanos contra un Estado miembro de la OEA? En el caso que la Comisión determine que un Estado es responsable por haber violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas, se emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado. Puede suspender los actos violatorios de los derechos humanos, investigar y sancionar a las personas que resulten responsables, reparar los daños ocasionados, introducir cambios al ordenamiento legal, o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. También se puede intentar llegar a una solución amistosa de asunto con el otro Estado. ¿En qué casos no podrá la Comisión ayudarme? La Comisión no puede pronunciarse respecto de un Estado que no es miembro de la OEA. No puede proporcionar abogados para asistir en procesos judiciales internos o para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante la Comisión. Tampoco puede suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas. Además, no puede realizar trámites migratorios o tramitar el otorgamiento de visas o asilo político. ¿Sobre qué base determina la Comisión que un Estado violó o no los derechos humanos? La Comisión examina las peticiones en las cuales se alegan violaciones a la Convención Americana para los estados que la han ratificado. Para los Estados miembros que todavía no lo han hecho, se puede alegar la violación de los derechos contenidos en la Declaración Americana. Se puede alegar la violación de un derecho protegido en otro tratado de derechos humanos del sistema en la medida que el Estado en cuestión lo ha ratificado y según las condiciones aplicables. ¿Cuáles son los estados que han ratificado la Convención Americana? Los países que han ratificado la Convención Americana son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Grenada, entre otros. En relación con los demás estados de la OEA, la Comisión tiene competencia para recibir peticiones en las cuales se alegan violaciones a la Declaración Americana u otro tratado interamericano de derechos humanos que haya sido ratificado por el Estado en cuestión. ¿Qué sucede si el Estado que estoy denunciando por violación de derechos humanos es suspendido de participar en la OEA? En el caso que un Estado sea suspendido de participar en la OEA, continúa obligado a garantizar los derechos y la Comisión continúa siendo competente para monitorear la situación de derechos humanos en dicho país. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos
instalada en 1979, es un órgano judicial autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Convención Americana. La Corte tiene su sede en la ciudad de San José, Costa Rica, y está compuesta por 7 jueces o juezas elegidos o elegidas a título personal, provenientes de los Estados miembros de la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como objetivo interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos, en particular, a través de la emisión de sentencias sobre casos y opiniones consultivas. ¿Cómo puedo llevar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Solo los Estados partes y la Comisión pueden someter un caso ante la Corte. Las personas no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y deben primero presentar su petición ante la Comisión y complementar los pasos previstos en esta. ¿Contra cuáles estados podría la Comisión remitir un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión puede, cuando proceda, remitir casos ante la Corte únicamente respecto de los estados que han ratificado la Convención Americana y han reconocido con anterioridad la competencia de la Corte, salvo que un estado acepte la competencia expresamente para un caso concreto. ¿Cuáles son los derechos humanos protegidos? La Comisión es competente para examinar peticiones en las que se aleguen violaciones a los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. ¿Cuáles son los tratados interamericanos de derechos humanos? Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica, en 1969. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985. Protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 1988. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, 1990. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, 1994. La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, en 1994. Y también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en 1999. Estos son los tratados interamericanos de derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos protegidos en el Protocolo de San Salvador? El Protocolo de San Salvador protege los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la educación, a la libertad sindical, a la seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación y a los beneficios de la cultura. Si bien el protocolo protege todos estos derechos y la Comisión puede formular observaciones y recomendaciones respecto de todos, el derecho a la educación y a la libertad sindical son los únicos sobre los cuales la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden pronunciarse en el marco de una petición individual presentada en contra de un Estado. ¿Qué prohíben los demás tratados interamericanos de derechos humanos? Estos tratados tienen como objetivo reafirmar la protección y desarrollar el contenido de los derechos humanos garantizados por la Declaración Americana y la Convención Americana. Estos tratados prohíben, entre otros, los siguientes actos: tortura o trato cruel, inhumano o degradante, restablecimiento de la pena de muerte en los países que la han abolido, violencia física, sexual o psicológica y discriminación contra la mujer, desaparición forzada,
y discriminación contra las personas con discapacidad. Guía para presentar una petición. ¿En cuáles situaciones puede intervenir la comisión? ¿Debo haber iniciado algún proceso judicial antes de acudir a la comisión? La respuesta es sí. Para que la comisión pueda examinar una petición, deben haberse agotado los recursos judiciales internos de conformidad con la legislación vigente en el estado de que se trata. ¿Qué significa agotar los recursos judiciales internos? Significa que las personas que quieran presentar una petición ante la comisión deben intentar previamente que los tribunales nacionales decidan sobre la situación que denuncian. Una persona agotó los recursos internos cuando el Poder Judicial emitió una sentencia de última instancia. En caso de no ser posible agotar los recursos internos, se tendrán que explicar las razones, ya que la regla del agotamiento previo de los recursos internos admite excepciones. Pero, ¿cuáles son los recursos judiciales internos que deben agotarse? En respuesta a este interrogante, los recursos judiciales internos que deben de agotarse son aquellos que sean adecuados y efectivos. Por ejemplo, un recurso judicial es adecuado cuando su interposición puede proteger el derecho que se alega violado. Por ejemplo, un recurso adecuado en el caso de una desaparición forzada es el recurso de exhibición personal o habeas corpus. Otro ejemplo, un recurso judicial efectivo, cuando es capaz de obtener el resultado para el cual fue creado. Ejemplo de ello, un recurso no es efectivo cuando el Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de las autoridades judiciales o cuando hay retardo injustificado de la decisión. ¿Cuáles son las excepciones al agotamiento de los recursos internos? La respuesta, nos dice la comisión, puede estudiarse una petición en la que no se hayan agotado los recursos internos cuando 1. Las leyes internas no establecen el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados. 2. No se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos o se le han impedido agotarlos. O 3. Hay demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida. Entonces, ¿cuándo debo presentar mi petición? Pues la petición debe de presentarse dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. Cuando hay una excepción al agotamiento de los recursos internos, el plazo de 6 meses no se aplica. En ese caso, la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable. ¿Pueden la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisar decisiones emitidas por los tribunales nacionales? La respuesta es: el solo hecho que una sentencia judicial no satisfaga los intereses de una persona no significa que se hayan violado sus derechos humanos. La Comisión y la Corte tienen competencias para revisar posibles violaciones a los derechos protegidos en los tratados interamericanos. ¿Cómo presento una petición? ¿Quién puede presentar una denuncia ante la comisión? Respuesta: cualquier persona, grupo de personas u organización por sí misma o en representación de otra puede presentar una petición para denunciar una violación a los derechos humanos en contra de uno o más estados de la OEA. Recordemos que una persona puede ser a su vez peticionaria y presunta víctima en una petición. ¿Qué es una persona peticionaria? Es la persona o grupo de personas que presentan la petición. En adelante se harán referencia a los peticionarios o como parte peticionaria. ¿Y qué es una presunta víctima? Puede ser la persona o un grupo de personas presuntamente afectados por los hechos alegados en la petición. Las presuntas víctimas deben estar determinadas o ser determinables.
Nace la pregunta, ¿puede la comisión mantener en reserva la identidad de la presunta víctima? Generalmente, cuando la comisión se dirige al Estado en relación con una petición, debe comunicarle la identidad de la presunta víctima, ya que éste debe saber quién es la persona afectada por los hechos a los que se refiere la petición. Sin embargo, si la persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la comisión para que ésta la considere. ¿En qué idioma debo de presentar mi petición? Los idiomas oficiales son el español, inglés, portugués y francés, y generalmente solo es necesario enviar la petición en uno de ellos, que sea utilizado por el Estado. Sin embargo, si existe algún problema para hacerlo de esta manera, la situación puede ser comunicada a la comisión para que ésta la considere. En todo caso, es importante tener presente que si se decide dar trámite a la petición, esta deberá ser transmitida al Estado en el idioma oficial que utiliza. Por este motivo, cuando una petición no esté en dicho idioma, es posible que la comisión requiera a la parte peticionaria que procure obtener los medios necesarios para que sea traducida. ¿Necesito un abogado o abogada para presentar mi petición? La respuesta a esta interrogante es no. La comisión no exige la representación de un abogado o abogada en la representación y trámite de la petición. ¿Qué debe incluir mi petición? Toda petición debe incluir lo siguiente. Número 1. Los datos de las personas o personas presuntas víctimas y la de sus familiares. Los datos de la parte peticionaria, tales como el nombre completo, teléfono, la dirección postal y de correo electrónico. También una descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados que incluya cómo, cuándo y dónde ocurrieron, así como el estado que se considera responsable. A su vez, la indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables, aquellos derechos que se consideran violados en caso de ser posible, y también las instancias judiciales o autoridades en el Estado a las que se acudió para remediar las violaciones alegadas en dicha petición. ¿Cuál es el procedimiento que sigue mi petición? ¿En algún momento debo ir a la sede de la comisión? No, no es necesario acudir a la comisión porque el procedimiento es principalmente por escrito. En ciertos casos, y una vez que se da trámite a una petición y se notifica el Estado, la comisión puede convocar, de ser pertinente, audiencias o reuniones de trabajo. Pero, ¿cómo tengo certeza que la comisión recibió mi denuncia? Bueno, la comisión remite una carta acusando recibo de la petición e indicando el número de referencia que se le asignó. La carta será enviada a la dirección indicada por la parte peticionaria en dicha petición. Pero, después del envío de mi petición, ¿puedo presentar información adicional? Si es necesario, puede presentar información adicional. Toda información y documentos adicionales remitidos serán agregados al expediente de la petición. En toda comunicación remitida por la parte peticionaria deberá indicarse el número de referencia de dicha petición. Es importante notificar a la comisión de inmediato sobre cualquier cambio de dirección. ¿Qué ocurre una vez que se hace una evaluación preliminar de la petición? Luego de una evaluación preliminar se puede decidir a. No abrir el trámite de la petición. B. Solicitar información o documentación adicional. O C. Abrir el trámite. En este momento, la petición entrará en etapa de admisibilidad. ¿Pero qué significa que mi petición esté en etapa de admisibilidad? Significa que la petición presentada será enviada al Estado para que
presente sus observaciones. Se inicia un proceso de intercambio de información, en la cual la comisión puede solicitar mayor información para decidir sobre la admisibilidad. Cualquier información presentada por una parte será trasladada a la otra parte. Luego de este intercambio de información, la comisión decide si la petición es admisible o inadmisible. ¿Qué ocurre una vez que mi petición es declarada admisible? Cuando una petición es admisible, la comisión analizará los alegatos de las partes y las pruebas presentadas, y en esta etapa la comisión puede pedir mayor información, pruebas y documentos al Estado y a la parte peticionaria, y de ser necesario puede convocar una audiencia o reunión de trabajo. ¿Puede llegarse a una solución amistosa con el Estado? Sí. Es un proceso que depende de la voluntad de las partes y consiste en negociaciones destinadas a resolver el asunto sin la necesidad de completar el proceso contradictorio y que se da bajo la supervisión de la comisión. De no ser posible llegar a una solución amistosa, la comisión continuará analizando los alegatos de las partes y decidirá sobre el caso, determinando si el Estado o no es responsable por las violaciones alegadas. Pero, ¿qué sucede si la Comisión decide que el Estado es responsable por las violaciones a los derechos humanos? Bueno, la Comisión emitirá un informe sobre el fondo que incluirá recomendaciones al Estado que puedan estar dirigidas a hacer cesar los actos violatorios de los seres y derechos humanos, esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y una previa sanción, reparar los daños ocasionados, introducir cambios al ordenamiento legal y o requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. ¿Qué sucede si la Comisión decide someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si la Comisión decide someter el caso a la Corte, ésta lo analizará y emitirá una sentencia fundamentada. En el proceso ante la Corte participan la Comisión, el Estado y las víctimas. Situaciones de gravedad y urgencia. En ciertos casos de gravedad y urgencia, y siempre que se cumplan ciertos requisitos, la Comisión puede adoptar medidas cautelares. Para conocer los criterios que ha usado la Comisión en la práctica, se puede acceder al sitio de Internet que se hace mención en dicha presentación. Acceder a la sección de medidas cautelares o de los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero nacen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿en qué casos puede la Comisión adoptar medidas cautelares? En los casos en los que la Comisión puede adoptar medidas cautelares, ya lo señala el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los establece en el artículo 25 en su acápite Medidas cautelares. ¿Quién puede presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión? Cualquier persona o grupo de personas por sí misma o en representación de otra puede presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión. ¿Qué información es importante incluir en mi solicitud de medidas cautelares? La información más importante y relevante son los datos personales de la persona solicitante, tales como el nombre completo, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico, etc. También los hechos alegados, que serían una descripción detallada y cronológica de los hechos que demuestran la existencia de una situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad. A su vez, denuncias ante autoridades estatales. Esta sería una explicación de los hechos alegados
que han sido denunciados a las autoridades o si han pedido protección al Estado y una descripción de cuál ha sido la respuesta obtenida, en el caso que la hubiera, o la explicación de los motivos por los cuales no hubiera sido posible hacerlo. Por supuesto, hacer mención de las medidas solicitadas, o sea, la descripción de las medidas de protección u otras que son requeridas. Y claro, la vinculación con una petición o caso ante la comisión, que sería la indicación de si la persona ya ha presentado una petición o tiene un caso pendiente ante la comisión, y en caso afirmativo, la fecha de la presentación de la petición y el número de referencia que le fue asignado a la petición o caso. Formulario para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El formulario se basa en la información requerida por el reglamento de la Comisión Interamericana para procesar las peticiones recibidas y determinar si se han violado los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por el Estado, respecto del cual se alegan las mencionadas violaciones. La información requerida se encuentra enumerada en el artículo 28 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como anexo, presentamos una pequeña ejemplificación de cómo son las instrucciones y el formulario a descargar desde el sitio web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo debe de llenarse los datos de la presunta víctima y de la parte peticionaria, entre otros que se pueden apreciar en las imágenes. Las violaciones de derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana.